Por ahí dicen que es muy difícil decir que a uno no le gusta la cerveza. No he conocido la cerveza que me gusta. Y un día descubrí y me di cuenta pues, que hacer cerveza se podía hacer a una escala pequeña, que podía ser un hobby, porque tiene todo lo emocionante de lo sensorial, de los sabores, de juntar ingredientes. Torrealta lleva 10 años desde que arrancó como hobby, a regarse el run de que había una cerveza muy buena hecha allí en la montaña del lado, clientes empezar a aparecer, restaurantes reconocidos a empezar a buscar el producto. Sí, ¿cuándo una cerveza deja de ser artesanal y cuándo se vuelve industrial? Artesanal lo define autenticidad y variedad y diversidad como segundo elemento de mano de obra mucho más alto. Un tercero que es el tema de generar comunidad. Y me gusta mucho esto de crecer en comunidad y Torrealta en Grapolo va para rato. Bueno, seguimos con nuestro recorrido en Grapodcast, Sabores de Vida, un proyecto que es desde el corazón y también es para mostrar historias como la de Pablo, que hoy nos acompaña y que hace mucho quería tener. De hecho, cuando pensé en tener un podcast, de una pensé en un invitado como Pablo. Entonces, bienvenido. Claro, no, gracias por invitarme. No, gracias. Muy contento de estar aquí. Ay, gracias, Pablo. Bueno, vamos a hablar de quién es Pablo, que es el creador de estas cervezas que tenemos ya hace unos buenos años acá en Grapolo. Son como 4. Sí, como 4 años, son las cervezas icónicas de Grapolo y cuando Torrealta comenzó ya conocía pues a Pablo antes como cliente y obviamente creí de una en su proyecto porque conozco a Pablo y a su familia y sé que lo que hacen lo hacen siempre con el corazón. Entonces comencemos. ¿Quién es Pablo? ¿Qué es Torrealta? Bueno, Caro, no, muchas gracias. Yo muy contento de estar aquí porque tenemos muchas conexiones, como dices, como clientes, como vecinos, además, porque sí, estamos a 20 minutos de la cervecería, pero donde se originó Torrealta, que es en una finca acá cerca, es a 5 minutos, entonces siempre ha habido mucha conexión. Así es. Con Grapolo. Así es. No, yo soy Pablo Donado, yo soy el fundador, junto con mi hermano, de la cervecería. Digamos que mi historia, yo no siempre fui cervecero, es un tema relativamente nuevo, pues nuevo de 10 años, pero pues mi carrera fue en el mundo corporativo, trabajando en temas en una compañía de energía, en diferentes temas de innovación, de gestión humana, de desarrollo organizacional y otras cosas, pero siempre como con pasión emprendedora, y crecí en una familia donde mi papá era independiente, entonces veía como ese diferente modo de vida del independiente y me llamaba mucho la atención, entonces siempre tuve como esa vena emprendedora que en algún momento se prendió conectando con una pasión que era, yo era muy apasionado por la cerveza, pero como cliente. Aprendí mucho viviendo en el extranjero, en Europa, viendo esa diversidad de los sabores y la cantidad de estilos de cerveza y la cultura alrededor de la cerveza. Me parecía mágico. Y un día descubrí y me di cuenta, que no tenía ni idea, me di cuenta que hacer cerveza se podía hacer a una escala pequeña, que podía ser un hobby, que no había que tener un Bavaria, una super industria de millones de dólares. Entonces ahí dije, esto puede ser un hobby monetizable. No, todavía no pensaba en monetizable, no. Sí. Un hobby muy apasionante porque me gustaba mucho la cocina, era fuera del ciclismo, que vamos a hablar que hay muchas conexiones con el ciclismo, pero fuera del ciclismo me gustaba cocinar. Sí. Y después entendí que hacer cerveza, que de hecho en español se le dice cocinar, sí, que es curioso, pero sí, porque implica fuego, implica hervidos. En inglés tiene un nombre más específico que no está la palabra en español, que en inglés es brew,
que igual que en el café y en la cerveza, uno brew, que es extraer de un grano su esencia, pasa en el café, pasa en la cerveza, pero en la cerveza se extrae la esencia de la cebada o de los cereales. El caso es que dije, ¿cómo así? Esto es como cocinar, pero a la 100, nivel, a la 1000. A otro nivel. Porque tiene todo lo emocionante de lo sensorial, de los sabores, de juntar ingredientes, pero además tiene un tema de ciencia, y de química, y de microbiología, y de compartir, y de tomar, y de prenderse, y de hablar pendejadas, y de todo lo que implica también el contexto social de alrededor de la cerveza. Entonces yo dije, sin pensar en plata todavía, pues en negocio, en monetizar. ¿Seguías trabajando? Sí, seguía trabajando. Es que de hecho hasta hace solo, Torrealta lleva 10 años desde que arrancó como hobby, y yo solo hasta hace 2 años estoy por fuera del mundo corporativo. Entonces yo seguí muy juicioso trabajando, pues al final era lo que era mi carrera y lo que había hecho durante la mayor parte de mi vida. Entonces no quería tampoco dejarlo de un momento a otro, y ahí me las ingenié para hacer las dos cosas a la vez, con mucho desgaste y todo, pero feliz, disfrutándolo. Yo creo que esa era la clave. Entonces nada, montamos Torrealta al inicio en una finca allí cerca, la finca de mis suegros, donde allá armábamos un parche impresionante solo de amigos y familia, todavía sin intenciones de vender, y pues ahí empezó a hacer algo de ruido, a regarse el run run de que había una cerveza muy buena hecha allí. Estaban haciendo por allí en una vereda. En la vereda, en la montaña del lado. Sí. Clientes empezaron a aparecer, restaurantes reconocidos a empezar a buscar el producto. Sin montar ni siquiera todavía. Sin tener nada. Sin tener todavía el punto del retiro, ¿no? No, nada. Ya con clientes. Ya con clientes de mucho renombre, una cervecería hasta ese momento completamente casera. Sí. Casera, pero como arrancaste diciendo, con toda la pasión y con todo el amor de hacer un producto excepcional. Digamos que yo solo pensaba en hacer la cerveza que yo me soñaría tomar, o que yo me tomaba y disfrutaba en alguna parte de Bélgica o de Europa, y poderla tener acá, que todavía el mercado estaba pues muy incipiente en oferta de cervezas, ahorita mejorado, pero bueno, yo dije, si no está aquí en el mercado, pues intentemos algo. Hay una oportunidad, sí. Entonces ahí empezó Torrealta en su versión finca. En su versión finca. ¿Y cuándo pasa a ser? ¿Cuándo pasa a ser versión ya local, versión ya público? Luego de 5 años en los que en la versión fincas pasaron muchas cosas, pero de las cosas más importantes fue, por ejemplo, toda la formulación de recetas, porque como eran unos lotes muy pequeños de producción de 50 litros, pues eso es realmente muy poquito. Podías hacer muchas cervezas diferentes, y entonces cada fin de semana era una iteración distinta. Que esta cerveza, que es una IPA, que listo, el niño sin padre, pero la puedo hacer cada fin de semana distinta, y cambiándole unos gramos más, unos gramos menos de tal ingrediente, o poniéndole una variedad de lúpulo distinta. En fin, el tener esa planta flexible pequeña permitió hacer una cantidad de recetas, escoger las mejores. Entonces eso ayudó a tener todo la base de las recetas que hoy tiene Torrealta 10 años después. Todas, o la mayoría, no todas, pero un 60% se crearon en la finca. Luego fue cuestión de, luego vimos que había un mercado gigante, como es el mercado de la cerveza. Colombia tiene un consumo de cerveza muy alto. Lo que pasa es que el 99.8% del consumo es de cerveza industrial. Sí. De un estilo determinado. Y bueno, eso también fue uno de esos puntos de motivación, como que la cerveza es demasiado diversa, hay muchos tipos. ¿Cómo es que todo un país solo toma
una Ujú. buena, no es de quitar méritos, pero es solo tener una opción, Tener es muy una pocas limitación opciones en un mundo que se puede explorar en un mundo tan rico. Sí. Entonces bueno, ahí dijimos, esto tiene todo el potencial, montemos una planta, y ahí me asocié con mi hermano Antonio es el financiero. Que él es ciclista. Todos en la familia hemos sido Han sido ciclistas, ciclistas. digamos pues amateurs, no es que seamos profesionales, pero siempre muy engomados, Sí, sí. muy empeliculados con el ciclismo. Y bueno, conseguimos esta bodega en Don Diego, donde ustedes van todos los martes, o bueno, van Sí, allá sí, y recogen los barriles para traer a Porque voy a Grapolo. aclarar algo. Son el único proveedor que vamos y recogemos el producto, pero es por hobby, o sea, ellos lo pueden traer, pero nosotros queremos ir a tomar la cerveza allá, y entonces nos encontramos con Pablo y nos encanta ver cómo hacen la cerveza y toda la experiencia, entonces eso hay que aclararlo en este podcast, porque es la experiencia, o sea, acá van a encontrar esta cerveza deliciosa, pero allá también van a encontrar esa experiencia de cómo hacen la cerveza, porque si no han ido, háganse el favor y miran que allá hacen la cerveza y todo es muy transparente en todos los sentidos. Sí, la planta está a través de vidrio, o sea, ahí se ve cómo pasa todo. Así es. Bueno, Sí. ahí hice el paréntesis. Eso es, entonces Caro y Eduardo van una vez a la semana y recogen su barril o sus 2 barriles, lo que tengan que traer. Sí. Y eso también es de las cosas que a nosotros nos gusta de clientes de restaurantes que están ahí, que eso es cada vez más escaso. Es decir, que los dueños del restaurante estén ahí en el día a día, en la cocina, recogiendo los pedidos. Eso lo valoramos mucho. Ay, gracias. Y lo disfrutamos mucho. Nos gusta y nos llama la atención, porque pues, cada vez se ha vuelto un tema de pronto menos romántico y más empresarial. Sí, sí. Y ustedes realmente lo viven como que es muy a lo italiano, de hecho, el dueño del restaurante que siempre está ahí. Sí, queremos conservarlo mucho, la verdad, porque lo disfrutamos mucho. Así es, entonces... vamos a la bodega, vamos a la bodega. ¿Cuándo comenzamos con la bodega, con la apertura? Entonces, justo antes de pandemia, en el 27 de diciembre del 19, 3 meses antes de que nos encerraran, llegaron todos los equipos de la planta ya grande a la bodega. Y no los habíamos acabado de montar, y ya todo el tema de cuarentena, de encierro. Entonces, no sabía que había sido ahí. Pero fue preciso. Entonces realmente no pudimos abrir, obviamente, cuando queríamos abrir. La gente nos tocaba la puerta, ya como la gente aburrida en las fincas. Y uno fincas, se sentía súper ilegal tener que vender de pronto así. Sí, tenía ahí su toque, pero lo hacíamos. Porque me decía, soy incapaz de devolver este vecino que está desesperado en la finca. Sí, total. Y acá estamos pues 10, 3 están trabajando, nosotros estamos acá mirando papeles, y cómo no le vendo un par de cervezas a este vecino que está desesperado, que no ha salido en cuánto tiempo. Entonces ahí hacíamos ahí las ventas como si fueran ventas ilegales, pues, pero sí, pues eso era por debajo. Pues, sí. Igual pues no dejábamos acumular gente, nada, era como temas así excepcionales. Pero era divertido también con esos clientes, como que uno les vendía y ellos se sentían como, wow, pude hacer algo por fuera. Claro. Sí. Y era también sentir que había todo, pues un montón de gente, y se sentía en redes, como que cuando abren, como una expectativa. Sí. Eso nos ayudó a que al abrir fuera un boom mucho más grande. Todos querían salir. Y todos tenían el antojo de Torre Alta. Ya en su versión planta con pub. Entonces cuando abrimos ahí en esas aperturas que dejaban en ciertos momentos, ya era una locura.
O sea, ustedes empezaron con el pie derecho. Con el pie izquierdo por pandemia, pero una vez pudimos sí, abrir exacto. con el pie derecho. Súper, Sí. súper. Y ahí llevamos 5 años ya. Y bueno, ahí empezó todo, ese era nuestro único punto. Ahorita tenemos operando 6 puntos de venta más en Medellín. Eso fue en un momentico, porque... Eso fue relativamente rápido, sí. Un crecimiento, a pesar de rápido, pero orgánico y con cuidado. Muy pensado. Muy pensado, cuidando el producto, cuidando la experiencia. Pudo haber sido mucho más rápido, pudimos haber tenido muchos más puntos de venta a hoy, pero como hemos hablado también alrededor del crecimiento de Grapolo y Grapolo que se vendría y eso, siempre es el mismo mensaje de fondo y es crecer bien, crecer bonito, sí. Y no dejarse deslumbrar por los espejitos del crecimiento y de los números y eso. Yo creo que eso es clave. Entonces, a pesar de eso, tenemos 6 puntos y ya vienen unos 3 en camino. ¿Podemos decir o no podemos decir? Sí, tenemos uno ahí en el Poblado, cerca de la 10, en un proyecto que se llama Wake 2. Ahorita está Wake 1, ya en el Wake 2 es otro. Venimos en Patio Bonito, que es una zona donde no tenemos nada cerca, en el proyecto Mixa. Y tenemos uno en Provenza, en alianza con Maluma, en el espacio de su discoteca que se llama 903, está en el segundo piso, nosotros ya vamos a estar en el primer piso y ese entonces va a ser otro de los que vienen en camino. Qué bueno, puros hijitos. Puros hijitos. Sí. Qué bueno. Bueno, y ya vamos como al tema principal que habíamos planeado, que planeamos juntos, porque queremos, ya que somos unos embajadores de la marca, queremos saber todo de cerveza y queremos enseñarle a nuestro público toda esta cerveza y qué es lo que están consumiendo también en Grapolo. Entonces, como hablemos de cerveza, a lo que vinimos. Hablemos de cerveza, ¿qué te llamaría la atención? ¿Cuál ha sido la historia? Sí, es que hay mucho para tocar. ¿Cuál ha sido como esa inspiración principal para estas cervezas de Torre Alta? Ya que nos dijiste que el 60% más o menos fueron creadas en la finca. Hablemos de ese 60% y luego nos vamos entonces al 40%. Vale. ¿Qué hay después? Sí, la inspiración o como la esencia de Torre Alta, hablando del producto, son las cervezas belgas, que son unas cervezas que tienen una herencia en las comunidades de monjes, porque en la Edad Media las comunidades de monjes eran las encargadas de producir las cervezas, o por lo menos la que más lo hacían, la que lo hacían con mayor rigurosidad, porque además tenían la escritura que les permitía guardar recetas y hacerlas de manera más consistente. Entonces los monjes, algunas comunidades de monjes hacían vinos y otras quesos, pero en Bélgica, Francia, eran muy enfocadas en cerveza, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay comunidades de monjes con unas cervezas espectaculares. Entonces, como que esa mística de cómo así que una cerveza que se hace en un monasterio y lo hacen en unas comunidades, unos monjes, algunos con voto de silencio, y como tenía un tema como muy interesante detrás. Además, eso por un lado, pero además de que Bélgica es puro ciclismo, puros mejillones, puras papas fritas y pura cerveza. Esos son pues elementos de la cultura belga muy arraigados. Entonces Bélgica, además, como nosotros somos tan ciclistas, tenía otra conexión adicional. Entonces, pucha, como que Bélgica tiene lo que nosotros como familia somos. Dijiste, o me vengo a vivir a Bélgica o traigo algo de Bélgica acá. Tal cual. Sí. Entonces, y en Bélgica pues están los monjes, entonces está esa inspiración de unas comunidades que cuidan el producto porque no tienen un interés comercial. Ellos solo pueden, las utilidades de la venta de la cerveza solo la pueden utilizar para el mantenimiento del monasterio, para su subsistencia o para obras sociales. Entonces hay un tema
de que cuando no hay un interés comercial de masificar, tienen un producto espectacular, muy bien cuidado y muy bien hecho. Entonces esa fue la inspiración, y las primeras cervezas, el 60%, y sigue siendo, es de la línea de las cervezas belgas. ¿Ahí qué hay? Para hablar ya de cervezas que usualmente están en Grapolo. Sí. Las 4 típicas del monasterio, se llaman cervezas de monasterio, o cervezas monásticas, o cervezas de abadía, y son 4, que es la single, la double, la triple y la quadruple. Cada una más fuerte que la otra. Entonces la single es el Gregario, sí, ya el nombre comercial de Torre Alta. La double es la Bruja, que ustedes la piden mucho también. La triple es la Dama Alegre, y la quadruple es el Pedalista, ¿cierto? Ahí estamos hablando que pasamos desde la primera, que tiene 5% de alcohol, que más o menos es lo que tiene una Club Colombia, una Pilsen, una Heineken, a 11% de alcohol, que es el Pedalista. Pues que uno con una queda listo. Que uno con una queda listo. Con seguridad han tenido experiencias con clientes que se la toman pensando que, sí, es, total, que es costeñita, y no se puede parar. Después de 3 ya están enredados. Pero de eso se trataba, de esa diversidad y de esa diferencia de sabores y de niveles de alcohol y de amargor, traerlas a Colombia. Entonces esa es la columna vertebral de las cervezas monásticas. Porque los monjes ponían en la single, ponían una X, era que le ponían una cantidad pequeña de malta. Ahorita hablamos un poquito del proceso. Ponían 2X para la double, 3X para la triple y 4X para la quadruple. Sin cada una tenía complicarse. más malta, por lo tanto cada una terminaba siendo más fuerte que la anterior. Y esa era, de ahí viene la nomenclatura de estas cervezas. Luego estaban las comunidades de monjes, pero alrededor había granjas. Entonces era muy normal que todas las granjas, la mayoría de las granjas, tenían una cervecería en sitio, y era parte inclusive del pago a los trabajadores que trabajaban sembrando o recogiendo las cosechas. Interesante. Entonces dicen por ahí, hay escritos que dicen que en promedio les pagaban con 5 litros de cerveza al día. ¿Y la vendían? Servía de pago, pues, no, se las daban en pago a los trabajadores, en pago y como parte de su hidratación, porque además las fuentes de agua no eran confiables. Era mucho más confiable tomar cerveza. Obvio eran cervezas de menos graduación alcohólica, pero entonces no era que los trabajadores del campo estuvieran pues borrachos todo el tiempo, pero era un alimento, sigue siendo un alimento. Tiene alcohol, pero sigue siendo un alimento porque tiene unas características alimenticias increíbles. Pero entonces se alimentaban, se hidrataban, se relajaban y servía como parte de pago. Entonces las granjas también tenían su cervecería, y de ahí salen 2 cervezas de Torre Alta que también han tenido. Ahorita vi que aquí en el tap. Bien, no, es la provinciana. La provinciana es porque en la Provence, al sur de Francia, pues también había granjas de cereales y de diferentes cultivos que tenían cervecería. Entonces la provinciana pusimos ese nombre en honor a esa zona. Y bueno, esas cervezas, como la provinciana y la justa, que son las 2 de Torre Alta, eran cervezas hechas casi con los granos que sobraban de la cosecha o que estaban en cosecha en el momento. Entonces son cervezas muy poco estrictas en cuanto a lo que deben ser en parámetros, porque como se hacían, es como la sopita de verduras de la casa, pero se puede como lo que hay en la nevera, sí, más abierto a explorar, menos cerrada en exigencia de qué tiene que tener. Entonces esas son las cervezas Saison. En el caso de la provinciana es la French Saison, y en el caso de la justa es una Saison que viene de Saison de temporada, que era cuando los trabajadores venían a recoger las cosechas, que se llamaba, esos eran los saisoners, que eran los que venían a recoger la cosecha, se les daba esa cerveza. Entonces ahí ya tenemos las de monasterio, las de granja, las podemos llamar de granja. Y a partir de ahí empezamos también ya más escuchando el mercado, bueno, ¿qué más hay que tener? Entonces
para ustedes la más vendida es El Niño Sin Padre. Sí. No solo para ustedes, es la más vendida de Torre Alta. Ay, wow. Es la IPA o IPA, que es India Pale Ale, y esa es una cerveza que su característica es que es más amarga que todas las demás, porque tiene un contenido de lúpulo más alto. El lúpulo es como el aliño de la cerveza, es lo que le da el amargo y tiene propiedades conservantes también. Entonces esta IPA, El Niño Sin Padre, tiene, no sé, puede tener 3 veces más lúpulo de lo que tiene un gregario o una de las otras. Entonces ahí ya nos metimos en el tema de las IPAs. Bueno, pero también, por ejemplo, ahorita está muy de moda las lagers. ¿Esta Viena qué? La Viena, que es esta que estamos tomando, es una Viena Lager. Es una cerveza muy fácil de tomar. Tiene, mira, el color cobrizo muy bonito, traslúcido. Es una cerveza creada en Viena. Nosotros le pusimos el nombre de la ciudad, para nosotros se llama Viena. Sí. Tenemos otra lager clara que se llama Tokio también. Ay, no la hemos tenido acá. Esa Tokio es una Japanese lager con arroz. Ay, qué rico. También muy fácil de tomar. Entonces también hay una tendencia hacia las lagers, que son cervezas más ligeras, más fáciles de tomar, chispeantes, bajas en alcohol, como con mucha pues, bebibles muy fácilmente. Entonces de eso pues también traemos una línea que es más o menos nueva, la Jovencita, que no sé si la has tenido o te la han ofrecido, pero bueno, son cervezas más, digamos, más piscineras. O sea, que ustedes siguen explorando, pues porque cómo no me voy a dar cuenta que siguen explorando mucho, que hay más. Por ejemplo, la Jovencita no la conocía, entonces ¿cómo es ese proceso también de estar creando y escuchando al mercado y también a la par ir creciendo? Sí, es como tratar de buscar ese balance entre mantener las cervezas con las que la gente ya se enganchó y que pregunta y que necesita, pues, y que quiere y que cómo no la tienen, y a la par seguir sacando cosas nuevas, porque también estamos convencidos de que hay que tener cervezas novedad. O sea, tenemos siempre, aseguramos que por lo menos una vez al mes hay una de temporada. Entonces el desarrollo es mirar un poquito el mercado, como qué en nuestro portafolio tenemos descubierto, por ejemplo, qué no tenemos, que esté funcionando bien en el mundo, y empezar a desarrollarla, a ver referentes, quién en el mundo hace esta cerveza muy bien, si tenemos acceso al cervecero, que en general es una comunidad muy abierta, entonces hasta el punto de pedir la receta o por lo menos unas guías muy claras de cómo se hace esa cerveza con la que está siendo muy exitoso, o si no, simplemente a punta de investigación y de ya la experiencia que tenemos, qué ingredientes podría tener esta cerveza, y empezar a hacer ensayos. Ahora los ensayos son a una escala más grande, tienen más riesgo, pero pues hemos tenido la suerte y lo hacemos pues muy juiciosamente, y si nos hemos equivocado un par de veces, no nos hemos equivocado 3, entonces pues digamos que el riesgo es controlado, claro, y igual, es parte del negocio también. Pues. Igual como las cervezas es para explorarlas, entonces también hace parte de... Hace parte de. Y el cliente, hay un poquito como 2 tipos de clientes, yo creo que a ustedes les pasa acá, es como el cliente que siempre quiere lo mismo, y que no le gusta que no encuentre la de él, pero por otro lado está el cliente más aventurero, que es qué hay de nuevo. Entonces nos toca cubrir ambos perfiles, y bueno, tratamos de tener la columna de las de siempre y tener novedad. De eso se trata el juego, y en eso nos la pasamos todos los días. Es muy interesante. Muy interesante. Hay una cerveza que la tengo acá en la mente, que es mi favorita, y no hemos hablado de ella, y es el Rey de Palmas.
el Rey de Palmas. El Rey de Palmas, bueno, el nombre, arranquemos por el nombre tiene que ver con el ciclismo. Es que mi hermano, pues hace unos años, tenía una competencia que era la cronoescalada de Palmas, el que subiera más rápido el Alto de Palmas, y lo hizo, ganó ese día, y ese día hicimos una cerveza que no tenía nombre. Entonces dijimos, asociemos ese tema del ciclismo, de la ganada, de haber sido el campeón en el Alto de Palmas, con la cerveza, y ahí pues pensamos como en el rey de la montaña, como es en el Tour de Francia, pero en este caso, como la montaña era Las Palmas, lo pusimos el Rey de Palmas. Es una cerveza también de origen belga, esa iría más en la línea de monasterio. Pero tiene, digamos, unas características aparte. Sería una cerveza que podríamos llamar especiada, porque tiene jengibre y tiene pimienta, entonces tiene como eso en cerveza se llama adjuntos, como unos aliñitos adicionales, y le dan un toque especial. Es una cerveza dorada, clara, pero dorada, clara, fácil de tomar, pero tiene 8,5% de alcohol, entonces también es fuerte. Es inspiración de los monasterios, pero al mismo tiempo es muy Torrealta. Es muy Torrealta. Es muy Torrealta. Sí, y la etiqueta también es muy llamativa, es una etiqueta blanca con pepas rojas, como la camiseta de la montaña del Tour de Francia. Entonces también comercialmente y con los gomosos del ciclismo, pues también genera mucha conexión. Ay, bueno, Pablo, no. Gracias por aceptar esta invitación, y no sé si de pronto, porque ¿sabes qué me pasa antes de finalizar? Y es que yo no era cervecera hasta que conocí Torrealta. Y yo creo que a muchos de los consumidores también les ha pasado. De hecho, acá hay personas que toman, pues el vino acá es súper fuerte, pero la cerveza Torrealta es como su súper como complemento. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes para llegar a una sociedad que no era cervecera? Porque me incluyo, yo no era cervecera, y lograr lo que han logrado hoy, porque yo sé y conozco los clientes, porque son nuestros clientes, lograr que esta cultura se esté logrando. Yo creo que es mostrarle a la gente que hay otra cantidad de opciones. Estamos en un mercado donde solo ha habido un estilo, como te decía, el estilo típico es American Light Lager, que todas las cervezas que conocemos en el mercado, la mayoría son ese estilo, pero que hay un mundo de miles de años de historia de cerveza que simplemente por cuestiones de mercado, de monopolio, de temas de producción, no había llegado. Entonces es contarle a la gente este cuento, que es nuestro cuento de todos los días. Hay mucho más allá en el mundo de las cervezas que lo que conocemos, y ahí empieza uno a antojar, a picar un poquito, y hay tantos estilos. Hay una guía de cervezas que es como muy referente, que clasifica todas las cervezas según sus características. Esa sola guía tiene por lo menos 150 tipos de cerveza, para no hablar de las innovaciones que cada cervecero hace de cada uno de esos estilos, pues las derivaciones o las recetas de cada uno de esos estilos. Entonces es un mundo infinito de colores, de sabores, de niveles de alcohol, de amargor, que por ahí dicen que es muy difícil decir que a uno no le gusta la cerveza. Es verdad, más fácil es sin explorar, no he conocido la cerveza que me gusta. Entonces es un poquito el reto ahí de invitar a probar. Bueno, y los invitamos a probar todas estas cervezas de verdad tan diferentes, y como tan que se ve que se hace con pasión, o sea, es que eso no se improvisa. Pablo, y por último, quisiera saber
¿Cuál es la proyección que tiene Torrealta? Porque estás en Medellín, están en Medellín, acá en el oriente, ya nos están enseñando a nosotros los consumidores a tomar cerveza, pero siento yo que Colombia merece Torrealta. Esa pregunta sí, nos la hacen desde otras ciudades con mucha frecuencia. Nuestra estrategia es crezcamos, como hablamos al principio, crezcamos bien, crezcamos bonito, con una empresa organizada, chévere, con valores, respetando la esencia de cómo arrancamos. Solo si eso se sigue manteniendo, vamos abriendo más puntos. Entonces, con esa filosofía, estamos enfocados solo en Medellín y Antioquia, que creemos que en Medellín y Antioquia nos caben, no sé, otros 4 puntos, que ya hablamos de 3. Es decir, ya Medellín y Antioquia tampoco no nos imaginamos un tema masivo. Nosotros no queremos ser una cervecería con 100 puntos de venta, que se nos salga de las manos, donde el mensaje se distorsione. No, queremos todavía mantenernos como muy fieles a la experiencia que transmitimos. Entonces, consolidar Medellín, Antioquia, y solo ahí empezar a pensar cuál sería la siguiente ciudad, pero ya digamos con una operación muy estabilizada acá. Ahora, ¿cuál sería? No hemos hecho la tarea, pero si damos ese paso, igual la seguridad de que lo haríamos con todo el cuidado y estando allá muy presentes y con la gente que conecte con la forma de trabajar de nosotros y con la filosofía y bueno, entonces sin afán, ya el negocio, uno de los principios es disfrutarlo y como ustedes se han dado cuenta cuando van a recoger la cerveza, que pasamos bueno y que hacemos las cosas estando ahí y bien, y que los clientes bien cuidados. Así es. Que siga siendo así. Esto me lleva a otra pregunta, y es ¿cuándo una cerveza deja de ser artesanal y cuándo se vuelve industrial? Ahí digamos que hay muchos parámetros para responder eso. Entonces, esa línea entre lo artesanal y lo industrial es muy difícil de determinar. Okay. Algunos hablan, por ejemplo, de volumen de producción. Sin embargo, hay cervecerías en el mundo con una esencia artesanal que tienen unos volúmenes importantes, o al revés. Entonces, el tema de volumen termina siendo relativo. Otros hablan que la cerveza es de mejor calidad, pero calidad como lo entendemos. Okay. Si calidad es hacer las cosas como con consistencia, de hecho, pues entonces tendría más calidad una industrial que tiene procesos y tecnología para hacerlo de esa manera. Okay. Entonces, sí, es difícil, pero ya acá contra la pared yo diría, artesanal lo define autenticidad y variedad y diversidad, que eso sí no lo tiene lo industrial, porque tiene plantas que están diseñadas para hacer mucho de lo mismo, y la artesanal tiene flexibilidad para hacer cosas distintas y para jugar y para explorar y para incluir ingredientes con mayor facilidad. Y tiene un componente como segundo elemento de mano de obra mucho más alto, entonces implica más trabajo manual, más gente involucrada. Y diría un tercero, que es el tema de generar comunidad. La cervecería artesanal, que normalmente son cervecerías o de un pueblo, de una ciudad o del barrio, generan ese tema de todos nos encontramos acá, muy grapolo, que pasa que el Higuerón, Vilachuaga, Pontezuela, Cabeceras, todo el mundo tiene que ver con grapolo, se encuentran acá, se saludan, se conocen. La cervecería artesanal tiene esa esencia de generar comunidad también. Entonces, y eso no se logra ni con publicidad, ni con presupuestos de mercadeo, ni con nada, eso se logra con estar ahí y manejarse bien. Entonces, esos 3 elementos son mi definición de artesanal, a pesar de ser muy difícil. Esa respuesta me encantó. Me encantó, o sea, no lo había visto como de esa manera y gracias. No, la verdad me gustó mucho este encuentro.
Me Muy gustó chévere. demasiado porque lo hacemos cuando voy o cuando vienes y hablamos de muchas cosas y de hecho Pablo nos ha dado grandes consejos que son decisiones que se ven reflejadas acá, el segundo piso, ¿te acordabas? Ujú, El segundo ujú. piso, un El consejo de segundo piso. Pablo y, y me gusta mucho esto de crecer en comunidad y Torre Alta en Grapolo va para rato. Qué bueno, aquí esperamos a todos los clientes que vengan a probar cosas nuevas. Sí, y los esperamos para que tomemos Torre Alta. Salud. Salud y gracias. Gracias a ti. Gracias.